la visita en este foro de María Elena Gutiérrez Rentería. Ella es profesora investigadora y jefa de academia en la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, y con ella vamos a hablar sobre el informe de consumo de noticias digitales del Instituto Reuters, qué es o cómo consumen información en general los ciudadanos. Muy buenos días, gracias por la visita. Muchas gracias, Sonia, muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias a ustedes por vernos. Bueno, pues hay un cambio radical en el consumo de información en general en la sociedad. Creo que eso ya no es un secreto para nadie. Las redes sociales han acaparado la atención, pero hablar de redes sociales es hablar también de contenidos diferentes en las redes sociales. ¿Cómo se comporta el consumo en torno a estos cambios que se han dado? Bueno, pues principalmente decir que efectivamente las redes sociales se ha convertido en la principal fuente de acceso al consumo de contenidos periodísticos o informativos, ¿no? Y efectivamente se clasifican desde tema de política, economía, migración, salud, entretenimiento, deportes, como cualquier programa de los medios tradicionales a los que estamos acostumbrados, ¿no? En ese sentido, ¿qué se ve a nivel general? Un detrimento en el interés en temas relacionados a política, pero en general me refiero a todo el estudio realizado por los 45 países, que son más de 90,000, cerca de 95,000 entrevistados, ¿no? Donde sí vemos que hay desinterés respecto a, o preocupación incluso respecto a información falsa o desinformación en los temas de política, de economía, y ha incrementado el consumo respecto a temas de salud, entretenimiento, deportes, ¿no? Claro. ¿Cómo se hace esta muestra y por qué termina siendo representativa? Es un estudio que, digamos que es una muestra designada, ¿no?, por los investigadores. No quiere decir que es una muestra representativa de la población en México, sino el principal filtro o criterio es de que cada país, los encuestados, admitan consumir por lo menos 3 veces contenidos a través de internet, ¿no? Ese es el principal criterio. En ese sentido, tenemos una cuota, o se tiene una cuota por país de cerca de 2,030 personas encuestadas, que son las que responden y en las que se basan, ¿no? ¿El comportamiento en México es distinto al de otros países? Sí. Es lo bonito de este estudio y por eso lo completo, ¿no? Porque podemos hablar características generales que podemos identificar como algo que nos es común o un fenómeno global, ¿no? Claro. Y particularmente este año, donde hubo en numerosos países periodo electoral, ¿no? Claro. Cargos representativos, y en el caso concreto de México, pues evidentemente cuando se abre la encuesta en la ciudadanía, es en febrero, el periodo electoral de nuestro país, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, cada país tiene su propia característica que le define. En México tenemos nuestras propias características que en este año se vuelven a ratificar, ¿no? Es decir, somos un mercado que, así como al igual que antes de que existiera internet o los nativos digitales, también actualmente podemos ver un comportamiento similar por grupos de audiencia respecto a su comportamiento en las plataformas digitales, ya sean redes sociales o medios tradicionales con presencia online. Claro, ¿qué características generales, por ejemplo? Por ejemplo, no podemos generalizar o decir grandes grupos de audiencias, ¿no? Tendríamos que ver que tenemos el comportamiento, perfil de audiencia respecto a los jóvenes, muy distinto, de 18 a 24 años, un comportamiento muy distinto respecto a su consumo al de audiencias de los millennials, que ya son de los 30, o al de la generación X, que es mi generación, o la generación baby boomers, ¿no? De los papás, o la generación, lo que le llaman la silenciosa, que yo la verdad muy orgullosa de decir, mi abuela cumplió 100 años y siguen muy interesada en las noticias, ¿no? Entonces, vemos distintos comportamientos de audiencia por segmento de edad. Y en ese sentido es como volver al pasado, de decir el comportamiento humano en ese sentido pues sigue siendo muy similar, ¿no? Claro. ¿Qué nivel de consumo de noticias hay del Instituto Reuters? ¿En qué sentido? Perdón. Pues dan el informe de consumo de noticias digitales.
Sí, bueno, el informe trata, por ejemplo, qué tan interesadas están las audiencias en el contenido periodístico, ¿no? Qué tanto confían en las marcas periodísticas, qué tanto consumen medios tradicionales en versión tradicional offline, claro, aunque todo ya es digital, o sea, es decir, la transmisión es digital, claro, pero se consideran como medios tradicionales, que es la televisión, radio, claro, etcétera, ¿no? Aquí hay algo muy interesante que es, se deja de consumir o baja el consumo de manera radical por las vías tradicionales, ¿no? Sí. Sin embargo, yo creo que, y creo que lo vemos también reflejado en este estudio, hay una utilización de las redes sociales como vehículo para la difusión de la información súper interesante, ¿no? Y lo vemos quienes trabajamos en medios tradicionales, que a lo mejor pues en el momento no hay tanta gente viendo el noticiario, pero luego vemos que una nota se consumió de una manera muy importante, bajo demanda, en una plataforma, ¿no? Es correcto, completamente de acuerdo, Sonia. Aquí vemos que efectivamente, ¿qué se pasa? Se migra, ¿no? En lugar de entrar por la puerta A, se entra por la puerta B. En lugar de a lo mejor verlo a las 8 de la mañana, lo voy a ver a las 10 de la mañana, ¿no? Esas son las buenas noticias entre las malas noticias, no, hay sobre consumo de información, ¿no? Sí, respecto a los hábitos de consumo, hay que decir que aquí este estudio trata sobre los hábitos de consumo, perfiles de audiencia, interés en las noticias, niveles de confianza en las noticias. También nos da otra muy buena noticia, por ejemplo, es que la audiencia, el consumidor, el lector, la audiencia, como le queramos, nuestra sociedad, en general, o por lo menos en México, al igual que en España, en concreto como países hispanoamericanos, ¿no? Hispanos, demandan o reconocen la calidad periodística, ¿no? O sea, es decir, hay desinterés, ya no nos interesa el periodismo, no. O sea, sí hay interés y se reconoce el trabajo periodístico, ¿no? Claro, que la monetización, eso ya es otro asunto. El problema de las plataformas, la monetización, el modelo de negocio. El consumo gratuito de la información, ¿no? Efectivamente, eso es hablar, exactamente, tendríamos que entrar entonces a otro nivel de conversación. Sí. Por supuesto. Oye, María Elena, y otro detalle también que resulta importante cuando hablamos de consumo informativo, de pronto en nuestro país con la polarización que se dio, lo vemos como algo negativo, los enfrentamientos, pero también incentiva el consumo de información, ¿no? Sí, en esta ocasión un dato interesante, ¿no? Por ejemplo, el muy interesado, algo interesado, nada interesado, extremadamente interesado en las noticias, ¿no? Vemos que más del 80% de la población, si consideramos desde algo interesado a extremadamente interesado, es más del 80% de los encuestados afirmaron estar interesados, ¿no?, en las noticias. Es decir, sí hubo un incremento en el interés. No así a nivel general en el estudio, Claro. Hago la aclaración. Efectivamente, el tema de la polarización, si nos vamos a las características de nuestra población, de nuestra audiencia, ¿no?, de las personas que contestan, efectivamente la polarización tiene mucho que ver, y también el discurso que se estuvo pronunciando, ¿no?, el ataque, el nivel de confianza en ese sentido, pues sí se ha visto repercutido desde el primer año que salió el estudio a este año que incluso salió. Claro, en esto, por supuesto que las fake news y todo esto que ocurre han jugado un papel muy importante. ¿Han habituado al consumidor a revisar la calidad de los contenidos? ¿Expresa algo al respecto? Los consumidores o las personas encuestadas sí expresan, o sea, sí lo expresan tácitamente, ¿no?, la preocupación respecto a los contenidos falsos, a la desinformación, sobre todo en el aspecto de la política y de la economía. Lo dejan ver demasiado claro, ¿no? Y otro aspecto que también dejan ver como preocupación es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, dicen, no queremos que nos sustituya el trabajo periodístico por una herramienta de la inteligencia artificial. Todavía está así como en temas de economía, política, dato duro, ¿no? Como que no, ahí también reflejan desconfianza.
Claro, y bueno, también el consumo de información depende de la plataforma, ¿no? Hay plataformas que, como TikTok, que se prestan más a la trivialización y algunas que generan más contenido, bueno, con el riesgo de que te encuentras más cosas o es más variada, como Twitter o X, ¿no? Completamente. De hecho, este año, y eso es a nivel mundial, se vio un detrimento en el consumo de las plataformas en redes sociales, ¿no? Y en la mayoría de las plataformas. Y en México, la que incrementó fue TikTok, ¿no? ¿Cuál es uno de los factores? Bueno, a ver, es efectivamente el video corto de alto impacto que apela a la emoción, a lo visual, ¿no? Claro. Y que no se profundiza, ¿no? En ese sentido, vemos este fenómeno también en países asiáticos y en Latinoamérica, ¿no? El TikTok es la plataforma que sí ha ido en crecimiento, ¿no? Y de las otras, podemos decir que este año hubo una caída, ¿no? En México, pero no significa que no sean fuente de... Claro. ¿Qué definición tienen ustedes con el tema gravísimo que hay de los desaparecidos? ¿En el estudio o en Jalisco o en el tema? Bueno, la verdad, es un tema que no se refleja en el estudio. Sí reflejamos efectivamente, sí se refleja efectivamente el tema de las desapariciones. Sí, en concreto y en particular, que en este caso en el año México, sí se menciona, por ejemplo, el caso del colega Jaime Barrera, ¿no? Que desapareció, ¿no? Alguien que trabaja en la industria, desaparece un día, fue nota nacional, ¿no? Y efectivamente sin Oye, María Elena, regresando al tema del estudio, ¿debe servir como insumo para hacer cambios, para tomar decisiones en los medios de comunicación? Completamente. Sí, hay personas que piensan que es un tema, el resultado deprime. Claro. Yo diría no. Claro. ¿No? Y eso lo he estado dialogando con varios periodistas, ¿no? Es decir, pensar más bien como un área de oportunidad, sí, claro, como enseñamos o tratamos desde la universidad, ¿no? Por un lado, la información, el trabajo periodístico es una necesidad básica del ser humano. Entonces, en ese sentido, en cuanto a producto, no va a desaparecer nunca esa necesidad. ¿Cuál es el área de oportunidad? Acercarnos a la audiencia, escuchar a las audiencias según sus perfiles y sus características, ¿no? Según sus segmentos de audiencia a la que pertenecen, y porque sí hay una necesidad de parte de ellos que buscan profundizar, hacer más periodismo de investigación, que se les resuelva mal la problemática. Están cansados de que todos repitan las mismas noticias, todas las cabeceras salgan con la misma nota todos los días. Ellos quieren más un periodismo de resolución, de investigación, que les aporte, dado que el dato duro lo obtienen rápido, ¿no? Claro. Pero buscan más profundidad. Claro, lo que no puede dar nadie, eso es insustituible, ¿no? Es completamente de acuerdo. Si lo buscan la calidad periodística. Hay una necesidad tácita reflejada en el informe, y también decir que el tema de que se está viviendo momentos turbulentos también debido a las plataformas de distribución, las famosas cookies, claro, el tema de demasiada noticia negativa, ya la audiencia también así se veía cansada y por eso se refleja en el estudio. Por supuesto. María Elena, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos esta información. Gracias a ti, Sonia, gracias a ti, Miguel Ángel, gracias a ustedes. Gracias, es María Elena Gutiérrez Rentería.